Dicen que sí escuchan. Sí, perfecto. Está bien. Entonces, bueno, bienvenidos a esta tutoría número 3, donde vamos a abarcar el capítulo número 4, que es la parte de determinantes. Mi nombre es Freilis Barrantes, voy a estar a cargo esta vez de dar la tutoría y mi compañera Miriet va a estar a cargo de contestar todas las preguntas que surjan durante la tutoría por medio del chat. Entonces, cualquier preguntita, ella con todo el gusto va a estar pues respondiendo por medio del chat. Ok, entonces demos inicio a esta tutoría número 3, en el cual, como mencioné hace un ratito, vamos a comenzar hablando de los determinantes. Importante mencionar que para hablar de determinantes tenemos que tener una matriz de dimensión n por n, es decir, una matriz cuadrada. Por lo tanto, vamos a iniciar cómo calcular determinantes cuando tengamos una matriz 2 por 2. Entonces, el determinante se define como la multiplicación de las componentes A11 por A22 menos la multiplicación de las componentes A12 con A21, tal como se muestra ahí en pantalla. Con frecuencia vamos a denotar el determinante de A como DET de A, en este caso puesto que la matriz se llama A, o bien pueden encontrarse el nombre de la matriz en medio de dos barras, o también puede ser que los componentes de la matriz se encuentren ya con dos barras, en lugar de los paréntesis como redonditos que tenemos ahí, ya en barras. Entonces, eso hace alusión a que se debe calcular el determinante de la matriz. Entonces, veamos un ejemplo de cómo se utilizaría esta definición de determinante de una matriz 2 por 2 para calcular el determinante de la matriz A, cuyos componentes son 2, 6, menos 1 y 3. Entonces, el determinante de A sería 2 por 3, el menos que es de la fórmula, y la multiplicación de 6 con menos 1. 6 por menos 1. Entonces, 2 por 3 nos daría 6 y menos 6 por menos 1 nos estaría dando 6 positivo. Es decir, tenemos que el determinante de la matriz A, en este caso, sería 12. Es importante mencionar que siempre que calculemos un determinante vamos a obtener como resultado un número real. Puede ser un número positivo, un número negativo o bien podríamos tener como resultado un determinante igual a 0. Esta sería entonces la definición cuando tengamos que calcular un determinante de una matriz 2 por 2. También contamos con una fórmula para poder calcular determinantes de dimensión 3 por 3. En este caso, vamos a tomar los elementos que aparezcan en el primer renglón. A11, A12 y A13. Entonces, comenzamos de esta manera. Colocamos la componente A11 y vamos a colocar o calcular el determinante de los componentes restantes, que resultan de eliminar la primera columna con el primer renglón. Entonces observen que ahí nos quedaría el determinante de A22, A23, A32 y A33, que serían esos componentes. Luego entonces, repitiendo el proceso, pero con la componente A12, colocamos un menos que es de fórmula, A12, y entonces eliminamos primer renglón, segunda columna. Y calculamos el determinante con los componentes que nos quedan. Sería A21, A23, A31 y A33. Más y repetimos el mismo proceso, nada más que en este caso con la componente A13. Entonces eliminamos o no tomamos en cuenta este primer renglón con la tercera columna y calculamos el determinante con las componentes A21, A22, A31 y A32. Ok, entonces vamos a aplicar esta definición con un ejemplo. Tenemos en este caso la matriz a la cual debemos calcular su determinante. Entonces observen que tenemos una matriz 3 por 3. Entonces voy a tomar de primero el primer renglón, tomando entonces el 7. Entonces en 7 elimino primera columna con primer renglón y vamos a calcular el determinante de 3, 1, menos 8 y 10. Un menos de fórmula y ahora voy a tomar entonces este segundo
componente, que sería 9, y elimino la fila y la columna correspondiente y calculo el determinante de 9, menos 8, 1 y 10. Y por último, entonces tomaría el menos 5, ahora sería entonces más el menos 5, y elimino la fila y la columna correspondiente y calculamos el determinante de 9, 3, menos 8 y menos 8. Entonces, observen que en este caso los determinantes nos quedaron 2 por 2. Entonces, vamos a utilizar la definición que aprendimos hace un ratito. Entonces, mantenemos la componente 7 y multiplicaríamos 3 por 10 menos de fórmula y menos 8 por 1, o 1 por menos 8. Menos 9 y calculamos ese determinante, que sería entonces 9 por 10 menos de fórmula, y acá nos quedaría 1 por menos 8. Y por último nos queda el menos 5, que va a multiplicar al determinante que tenemos por acá, que sería entonces 9 por menos 8 menos de fórmula y 3 por menos 8. Ahora nada más nos quedaría calcular cada una de esas operaciones. Entonces, por ejemplo, acá nos quedaría 7 por 3 por 10 más 8 que nos queda ahí, nos daría 38. Menos 9 por, y ahí nos queda 9 por 10 que es 90 más 8 que nos da 98. Menos 5 y ahí nos quedaría 9 por menos 8 más 3 por 8 que nos da como resultado entonces menos 48. Y realizando entonces esas multiplicaciones con sus sumas y restas, nos daría como resultado menos 376. Por lo tanto, tenemos que el determinante de esa matriz 3 por 3 está dado por menos 376. Pues como les había mencionado, puede ser que obtengamos números positivos, negativos o incluso ceros cuando calculemos un determinante. Cualquier duda o consulta pueden realizarla por medio del chat. Mi compañera Miriet entonces estaría contestando con todo el gusto. Tenemos otro método para calcular determinantes de matrices 3 por 3. Solamente la podemos utilizar cuando la matriz sea 3 por 3 y se llama la regla de Sarrus. Entonces por ahí está la definición que venía en el libro como tal, pero veámoslo un poco más visual, cómo es que funciona. Bueno, en la regla de Sarrus vamos a tomar las componentes de la matriz, como están, calculamos ese determinante, pero antes de hacerlo vamos a agregar las dos primeras columnas. Ven que agregamos acá, repetimos esta acá y luego esta la agregamos por acá. Una vez que realizamos esto, vamos a formar diagonales. Comenzamos de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha, entonces observen que formaríamos esta diagonal de acá. Eso va antecedido de un menos, por acá de un menos y por acá de un menos. O bien, si iniciáramos más bien que vamos hacia abajo, tendríamos esta diagonal con un más, esta otra diagonal antecedida de un más y la multiplicación de estos componentes, ¿verdad? Que nos daría esta diagonal con un más. Ok, entonces veamos cómo es que se aplica como tal ya esta regla de Sarrus. Tenemos que calcular el determinante de esta matriz. Observen que podríamos hacerlo utilizando la definición que vimos de primero, donde tomábamos solo el primer renglón y luego calculábamos determinantes de 2 por 2, o bien aplicando Sarrus. Entonces, para calcular este determinante por medio de la regla de Sarrus, vamos a copiar cada una de las componentes exactamente igual y vamos a agregar entonces o repetir la primera y la segunda columna. Tendríamos menos 1, 2 y 1 y luego 1, 1 y 5. Ok, entonces vamos a comenzar con las positivas. Vean que siguiendo más o menos esta guía, entonces tenemos que calcular esta primera diagonal que está por acá. El menos 1 con el 1 y con el 6. Esa multiplicación nos daría menos 1 por 1 menos 1
por 6 nos da menos 6. Entonces, menos 6 más, siempre van a ir antecedidas de un más. Ahora la otra diagonal que se forma sería 1 por 4, sería 4 por 1, que sería 4. Más, y ahora multiplicamos esta otra diagonal. 0 por 2 sería 0 y 0 por 5, que nos daría 0. Entonces, de esa forma ya abarcamos esas diagonales que van entonces de izquierda a derecha. Ahora vamos más bien de abajo hacia arriba. Entonces, tendríamos un menos, ¿verdad? De fórmula. Vean que siempre que hacemos de abajo hacia arriba tenemos un menos. Y multiplicaríamos 1 por 1 es 1 y 1 por 0, que nos da 0. Ahora, al formar esta otra diagonal, multiplicamos 5 por 4, que es 20, por menos 1 nos da menos 20. Entonces, el menos de la fórmula y el menos 20 que obtuvimos producto de esa multiplicación. Y luego, esta última diagonal que se forma acá sería 6 por 2 es 12, por 1 sería 12. Entonces, menos de fórmula y el resultado, que sería 12. Entonces, ya nada más pues nos quedaría resolver estas sumas y restas, que tendríamos entonces menos 6 más 4 más 20, ya ese menos 0 pues no lo tomamos en cuenta, y menos 12, que esto nos daría entonces como resultado 6. Por lo tanto, entonces el determinante de esta matriz 3 por 3 calculado por medio de la regla de Sarrus nos da como resultado el 6. Vamos a ver, ¿hay alguna duda o alguna consulta? Por el momento todo bien. Todo en orden. Ok, perfecto. Ahora, otro concepto importante cuando estudiamos determinantes es el de la menor IJ de una matriz. Tenemos una matriz n por n y decimos que la menor IJ es una matriz n-1 por n-1. Vean que sigue cumpliendo la característica con que es una matriz con mismas dimensiones, que es cuadrada. Esta menor IJ se obtiene eliminando el renglón I y la columna J. Y el resultado es lo que le llamamos entonces la menor IJ de A. Entonces, ¿qué tenemos que tomar en cuenta para calcular esta menor IJ? Bueno, debemos observar cuál es el número de renglón y el número de columna para poder como eliminarlos y a partir de ahí construir el menor IJ. Vean que si nosotros tenemos una matriz 4 por 4, al restar o al eliminar un renglón y una columna, nos quedaría entonces una matriz de 3 por 3, sería 1 menos. Entonces, por ejemplo, de la matriz A, si nos piden determinar el menor IJ de 1 y 3, quiere decir que yo voy entonces a eliminar, en este caso, el renglón 1 y la columna 3. Entonces, todos los demás valores o componentes de esa matriz van a conformar el menor IJ, que en este caso sería el menor 1, 3. Entonces sería 1, 2 y 0, menos 1 y 1, y 0, 1 y 1. ¿Qué pasaría entonces si ocupamos calcular el menor 2, 2? Entonces, en este caso, más bien voy a eliminar el segundo renglón con la segunda columna. Entonces me quedaría 1, 2 y 0, 2, 3 y 1, y 1, 1 y 1. Y para la última, que me quedaría el menor 3, 1, entonces voy a eliminar el tercer renglón y la primer columna. Entonces, este menor 3, 1 me quedaría la forma 0, menos 1 y 1, 2, 1, 1 y 1, 0 y 1. Entonces observen que cada menor IJ de esa matriz A nos quedó de dimensión 3 por 3. Ahora, de la matriz B, como es 3 por 3, cada menor IJ nos quedaría entonces de 2 por 2. Entonces acá, alguien que me ayude, ¿cómo quedaría el menor IJ de, en este caso, 1, 3 de la matriz B?
¿Quién me ayuda con esa? Yo, Ajá, 6, 3 arriba, ajá, ajá. sí, menos uno abajo. 2 y menos 1. Muy bien, muchas gracias. Ahora, la menor 2, 2, ¿cómo nos quedaría? Tres, 4 y 2, 3, 6. 4, 2 y 6. Muy bien. Y el último, que es el menor 3, 1. ¿Cómo quedaría ese menor 3, 1? Menos 1, 4 Menos 1, 4, ajá. y 3 y 5. 3 y 5. Excelente, muy bien, muchas gracias. Entonces, así quedarían esos menores y jotas propiamente de la matriz A y de la matriz B. Ok, Profe, otro perdón, concepto, ¿usted sí, podría repetir el procedimiento otra vez, por favor? Es que no me quedó claro, muy claro. claro que sí. Gracias. Perfecto, con gusto. Con la B, vamos a hacerlo con el B. En el B ocupamos calcular el menor y 3. Entonces, esa hace alusión al renglón y el 3 hace alusión a la columna. Entonces, el menor y 3 lo que vamos a eliminar es la primera fila con la tercera columna. Entonces, el menor y 3 va a ser lo que nos quede por acá, que sería justamente ese 6, 3, 2 y menos 1. Ok, listo, muchas gracias. Sí, ok, con gusto. Ok, otro concepto importante, entonces, cuando trabajamos con matrices, se refiere al cofactor IJ. Entonces, tenemos igual una matriz de n por n y el cofactor IJ de A se denota como A y J, está dado de esa forma. Tenemos el menos 1 que lo vamos a elevar a la suma del renglón más la columna, es decir, la posición del renglón más la posición de la columna, y lo multiplicamos por el determinante de la menor IJ. Aquí ya sabemos cómo calcular los menores IJ, y en este caso entonces para encontrar el cofactor es menos 1 elevado a la suma de I más J multiplicado por el determinante de la menor IJ. Ok, entonces vean que en este caso tenemos la matriz A y vamos a calcular el cofactor 2, 3. Entonces, vean que aquí del 2, 3 tenemos que I sería 2 y J entonces sería 3. Entonces, para calcular el cofactor 2, 3, vean que vamos entonces, siguiendo la formulita, sería menos 1 elevado a la I más J, es decir, a la 2 más 3, multiplicado por el determinante del menor IJ, es decir, del menor 2, 3. Entonces, vamos a ver cuál sería el menor 2, 3, el determinante. Observen que al tener el menos 1 elevado a la 2 más 3, tendríamos menos 1 a la 5. Y ese menor 2, 3 lo obtendríamos eliminando el renglón 2 y la columna 3. Entonces, únicamente nos quedaría calcular el determinante de 1, 2, 4 y 0. Ahora, si tenemos que menos 1 está elevado a un número impar, quiere decir que el resultado va a ser menos 1. Pero si menos 1 está elevado a un número par, resultado de esa suma, entonces sería 1. Entonces, vean que en este caso, como está elevado a un número impar, nos quedaría menos 1 que va a multiplicar al resultado de ese determinante. Entonces, el determinante sería 1 por 0, que es 0, menos de fórmula, y 4 por 2, que es 8. Entonces vean que nos quedaría menos 1 por menos 8, que nos da como resultado
8 positivo. Entonces, quiere decir que el cofactor 2, 3 de esa matriz A sería 8. Sería entonces el resultado de ese cofactor. En este caso fue particular que se escogió calcular el cofactor 2, 3, pero se puede calcular el cofactor 1, 1, el cofactor 2, 1 y así con todas las posiciones. Entonces es importante, ¿verdad?, tomar en cuenta el menos 1 elevado al I más J. Si es impar, el resultado es menos 1 y si es par, el resultado sería 1. Porque si no tomamos en cuenta eso, pues el resultado nos va diferente. Entonces, ¿para qué nos sirven a nosotros conocer estos dos conceptos del menor IJ y del cofactor IJ? Bueno, porque gracias a esos dos conceptos nosotros podríamos calcular determinantes de matrices n por n. Vean que ya sabemos calcular determinantes 2 por 2, 3 por 3, que en 3 por 3 tenemos dos métodos, y ahora podríamos calcular determinantes cuadradas de cualquier dimensión. Entonces, dice que si la matriz es n por n, entonces el determinante de A, denotado igual por dta o entre barras A, está dado de esa forma. Vean que tenemos una expansión por cofactores, es decir, en este caso, esta definición como general toma como referencia el primer renglón. Vean que serían las componentes del primer renglón, A11, A12, A13 hasta A1n. Y cada una de esas componentes del primer renglón la estaríamos multiplicando por el cofactor. Sería, digamos, si tenemos la componente A11 por el cofactor A11, A12 por el cofactor A12, A13 por este cofactor y así sucesivamente. Entonces, esa suma de esas multiplicaciones del componente con su cofactor nos daría entonces el determinante de n por n. Entonces, veamos cómo funciona ya aplicado como un ejemplo. Tenemos esta matriz A, vean que es 3 por 3. Nosotros sabemos que podríamos perfectamente calcularlo con Sarrus, por ejemplo, pero vamos a utilizar esto de utilizar los cofactores para calcular este determinante. Entonces, el determinante de A, según lo que acabamos de ver, vamos a tomar en cuenta la primera fila o el primer renglón. Entonces, voy a tomar el componente A11 y lo voy a multiplicar por el cofactor A11. Entonces, para hacer eso, tenemos 2 por, y recordemos cuál era la formulita para el cofactor. Recordemos que esto era menos 1 a la I más J multiplicado por el determinante de la menor IJ. Ok, entonces acá nos quedaría menos 1, I más J sería 1 más 1 en este caso, y el menor, 1, 1, estaría dado acá por 1, 5, 3 y menos 4. Ahora, más, vamos con la entrada menos 1, que sería este A12. Ahora, por el cofactor, que sería menos 1, 1 más 2, y multiplicar por el determinante de esa menor IJ. Entonces, en este caso nos quedaría el 0, el 5, el 6 y el menos 4. Y el último, entonces, sería tomar el componente A13, que es 0, por ahora la formulita del cofactor, que sería entonces menos 1, 1 más 3, por el determinante del menor IJ, el menor I3 en este caso, que sería 0, 1, 6 y 3. Ok, entonces, resolviendo por acá, nos quedaría 2 por menos 1 a la 2 por ese determinante, que nos queda 1 por menos 4 es menos 4, el menos de fórmula, y 3 por 5, que sería 15. Más, en este caso nos quedaría menos 1 acá a la 3, y nos daría aquí 0 por menos 4, que nos da 0, menos de fórmula, y 6 por 5, que nos da 30. Y observen que en este último, como tenemos un 0 que está multiplicando a todo esto de acá,
pues nos daría como resultado 0. Entonces, como tenemos un menos 1 elevado a un número par, el resultado es 1. Entonces nos quedaría 2 por 1, que es 2, por menos 19. En este caso el resultado menos 4 menos 15. Acá tenemos un número impar. Entonces menos 1 a un número impar es menos 1. Menos 1 por menos 1 es 1 positivo. Por menos 30 y el 0. Entonces, multiplicando y sumando nos daría como resultado menos 68. De manera que el determinante de esta matriz A sería menos 68. Esto utilizando entonces la expansión por cofactores. Entonces, esta forma la podemos utilizar para calcular determinantes de n por n. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Todo claro? Sí, tal vez como sugerir o recordarles que esa expansión por cofactores la pueden utilizar para encontrar el determinante de una matriz y pueden usar cualquier columna o cualquier renglón. Exactamente. Esto en este caso en general se hace a partir del primer renglón, pero se puede expandir ya sea a cualquier fila o incluso a cualquier columna, como dice Miret. Ok, muchas gracias, Miret. Con gusto. Ok, tenemos varios teoremas. Algunos vamos a verlos con más profundidad, otros nada más vamos a mencionarlos. Y uno de ellos, que es muy importante, es que si tenemos una matriz n por n que sea triangular superior o triangular inferior, entonces calcular su determinante se reduce al producto de las componentes de la diagonal. Entonces, por ejemplo, vean que en este caso la matriz A sería una triangular superior. Observen que debajo de la diagonal solamente tenemos ceros. Por lo tanto, calcular el determinante de A va a ser igual a calcular el producto de las componentes de la diagonal. Es decir, vamos a multiplicar el 5 por el 2, por el 4 y por el 2. Entonces 5 por 2 por 4 por 2 nos daría en este caso entonces el resultado de esta determinante, que sería igual a 80. Igual si tenemos entonces una triangular inferior, como en este caso, observen que al lado arriba de nuestra diagonal solamente tenemos ceros, entonces calcular el determinante de B va a ser igual a multiplicar entonces los componentes de su diagonal. Entonces sería 1 por 2 por 2 por 5. Que en este caso nos daría como resultado entonces 20. Entonces es importante siempre que vamos a calcular una matriz, observar si se trata de una triangular superior o una triangular inferior, porque en este caso, bueno, calcular su determinante se vuelve un poco más sencillo. Entonces, ese es en este caso, este teorema es bastante fuerte para triangular superior e inferior. Algunos otros teoremas por ahí que son importantes de mencionar son los siguientes. Tenemos que si hay dos matrices n por n, entonces el determinante de la multiplicación de ellos, de la matriz multiplicada, es igual a determinante de A por determinante de B. Luego, si una matriz cuadrada A tiene la factorización LU, es decir, la podemos expresar A igual como L por U, donde L tiene unos en la diagonal, entonces el determinante de A va a ser igual al determinante de U, que es justamente el producto de los elementos pues, de la diagonal U. Luego, si tenemos que P es igual a LU, ¿verdad? Donde P es una matriz de permutaciones y L y U son como antes, entonces el determinante de la matriz A sería igual al determinante de la matriz U entre la determinante de matriz P, que es igual a más o menos determinante de U. Y otro importante es que el determinante de A es igual al determinante de su matriz transpuesta. Eso es nada más como para mencionarlos, por ahí vienen con más detalle y más explicados en el libro. Y bueno, otro importante es lo que mencionaba ahora Miriam, que por acá está el teorema, y es que si hace una matriz n por n, entonces el determinante de A se puede calcular expandiendo por cofactores en cualquier renglón o en cualquier columna de A. Okay, recordemos que al inicio lo vimos solo tomando el primer renglón, pero este teorema nos permite
Entonces, expandirlo para cualquier renglón o cualquier columna. A veces es conveniente utilizar algún renglón en particular o alguna columna en particular. Ok, por ejemplo, en este caso, observen que si queremos calcular el determinante de esta matriz, si nosotros observamos bien los renglones y las columnas, nos damos cuenta que en el renglón 2 tenemos 3, el 0 y el 0. Entonces nos convendría para calcular su determinante realizar la expansión por cofactores en ese renglón. ¿Por qué? Porque tenemos ceros que nos van a facilitar muchísimo el cálculo. Entonces, vamos a hacerlo con este renglón, con el renglón 2 y vamos a calcular el determinante de A. Entonces, vamos a tomar, en este caso, esta componente sería 3 por menos 1 y vemos que es la componente 2, 1. Entonces sería 2 más 1 y el menor 2, 1. Entonces el menor 2, 1 va a ser este que tengamos por acá. Sería 3 menos 1, 4 y 1. Y vean que el resto, los otros que tenemos por acá, pues sería tomando ahora el 0, que se va a multiplicar por menos 1, 2 más 2, que es la posición que se encuentra en este caso, y el menor, que sería 1, menos 1, menos 2 y 1. Más, y vean que acá si hacemos lo mismo con el otro que nos falta, que sería este 0, 0 por menos 1, y está en la posición 2, 3, entonces sería 2 más 3. Y el determinante del menor 2, 3, que en este caso entonces sería 1, 3, menos 2 y 4. Observen que ahí los planteé, pero cuando vamos a calcularlo, vean que como el 0 está multiplicando por acá, esto nos daría 0 y acá pasaría lo mismo. Entonces se reduce únicamente a calcular un determinante y multiplicarlo luego por 3 por menos 1 a la 2 más 1. Entonces 2 más 1 es 3, nos da un número impar, entonces 3 por menos 1 nos daría menos 3, multiplicado por este determinante 2 por 2. Entonces tendríamos 3 por 1, que es 3, menos de fórmula, y 4 por menos 1, que es menos 4. Y bueno, más 0, que no los tomamos en cuenta, y esto nos daría entonces como resultado menos 21. Por lo tanto, el determinante de la matriz A es igual a menos 21. Entonces, podemos hacer una expansión por cofactores, ya sea en cualquier renglón o en cualquier columna, a conveniencia, de manera que nos facilite pues el cálculo de este determinante. ¿Vamos bien hasta acá, chicos? Sí, gracias. Ok, perfecto. Ahora, Tengo una vamos a... preguntita, perdón. Claro, no, Este, tranquila. gracias. La idea, digamos, siempre me va a dar el mismo resultado, solo que según el método va a ser como más fácil. ¿Es así? Exactamente, exactamente. Ok. Ujú. Ajá, por ejemplo, ahí lo hubieran podido calcular con las reglas Arrows, por ejemplo, entonces igual iban a obtener como resultado menos 21, pero al observar que tal vez teníamos algún renglón o alguna columna que tuviera algún 0 o 2 ceros, pues nos facilitaría un poquitito más, pero con ambos métodos nos va a dar el mismo resultado. Ok, gracias. Con gusto. Bien, ahora vamos a estudiar las propiedades de los determinantes. Entonces, la primera nos dice, si cualquier renglón o columna de A es un vector 0, entonces el determinante de esa matriz es igual a 0. O sea, basta con que tengamos o una columna de ceros o una fila de ceros para decir que ese determinante es igual a 0. Entonces, por ejemplo, en la matriz A, observen que la tercera columna está compuesta por puros ceros. Entonces, ya podemos concluir que el determinante de esa matriz es igual a 0. Y lo mismo ocurre con la matriz B. Observen que en este caso es un renglón compuesto de puros ceros. Por lo tanto, el determinante de la matriz B es igual a 0. Ahora,
si el renglón I o la columna J de una matriz A se multiplica por un cierto escalar C, es decir, por algún número real, entonces el determinante de esa matriz se multiplicaría por justamente ese número real. Entonces, por ejemplo, observen que en ese determinante, la primera columna, ambos están multiplicados por 2 o tienen como divisor el 2. Entonces, según esta propiedad, calcular ese determinante es igual a que yo pueda sacar el 2. Vean que acá sería entonces 2 por menos 3 y 2 por 2 de menos 7 y 3. Entonces yo puedo sacar ese 2 y multiplicar el determinante de menos 3, 2, menos 7 y 3. Entonces me quedaría 2 que va a multiplicar a menos 3 por 3, que es menos 9, el menos de fórmula, y 2 por menos 7, que es menos 14. Entonces, en este caso, pues esto nos estaría dando como resultado 2 por 5, que es igual a 10. Entonces, ese mismo resultado que hubiéramos obtenido si calculamos desde el inicio el determinante también de esta forma. Pero esa es una propiedad importante. Ahora, si nosotros intercambiamos cualquiera dos renglones o columnas distintas de nuestra matriz A, entonces esto tiene el efecto de multiplicar el determinante de A por menos 1. Entonces, por ejemplo, en este determinante, yo observo que por la forma que tiene, si yo muevo la columna 2 o la intercambio con la columna 1, me beneficiaría porque tendría una matriz superior. Entonces voy a moverlas, voy a cambiarlas. Entonces tendría 5, 0, 0, 0, 2, 3, 0, 0, 3, 4, menos 1, 0, menos 5, menos 1, 3 y 2. Pero como yo hice ese intercambio, según esta propiedad, entonces tengo que multiplicar por un menos 1 mi determinante. Siempre voy a tener que multiplicar por menos 1 si yo hago un intercambio entre dos columnas o dos renglones. Ahora, como obtuve una matriz triangular superior, ¿cómo hago para calcular ese determinante? ¿Quién me ayuda? Hola, buenas noches. Hola. Multiplica en diagonal. Exacto, muy bien. Multiplicamos los componentes de la diagonal. Entonces sería el menos 1 y multiplicamos el 5 por el 3 por menos 1 y por 2. Y eso pues nos da como resultado 30. Entonces vean que ahí aplicamos otro teorema importante. Aparte de, al hacer el intercambio, multiplicar por un menos 1 al determinante, vimos que lo que obtuvimos era una triangular superior, por lo tanto, el determinante era la multiplicación de los elementos de la diagonal. Muy bien. Otra de las propiedades nos dice que si tenemos una matriz que tiene dos renglones o columnas iguales, entonces el determinante de esa matriz es igual a 0. Entonces vean que en este caso hay que tener muy buena vista y revisar todo esto cuando vamos a calcular determinantes, porque por ejemplo en la matriz A tenemos que la segunda columna con la cuarta columna son exactamente iguales. Entonces ya con eso podemos concluir que el determinante de esa matriz es igual a 0. En la matriz B tenemos que la primer fila o el primer renglón con el tercer renglón son iguales. Por lo tanto, el determinante de esa matriz es igual a 0. Si ustedes hacen todo el cálculo, ¿verdad? Ya con la expansión por cofactores o bien utilizando reglas Arrow en el caso de la matriz B, van a llegar a ese resultado. Pero vean que es mucho más sencillo recordar esta propiedad que si tenemos dos renglones o dos columnas iguales, pues el determinante de una vez podemos concluir que es igual a 0. Y bueno, la última, tenemos una propiedad, perdón, más antes de la última, y nos dice que si un renglón o columna de A es un múltiplo escalar de otro renglón o de otra columna de nuestra matriz,
entonces ese determinante es igual a 0. Es decir, si tenemos una columna que es múltiplo de otra o una fila que es múltiplo de otra. Por ejemplo, si observamos bien la matriz A, ¿cuál columna es múltiplo de cuál otra columna? Por ejemplo. La primera y la última por 5. Muy bien. Exacto. Vean que si la última la multiplicamos por 5, obtenemos la primera. Entonces, esta propiedad nos dice que si una es múltiplo de la otra, el determinante es igual a 0. Ahora, en la B, ¿qué pasaría ahí? La fila 1 y la fila 3 son múltiples. Son múltiplos. Muy bien. Como son múltiplos, entonces el determinante de esta matriz es igual a 0. Y bien, bueno, la última propiedad nos dice que si se suma un múltiplo escalar de un renglón o columna de A por otro renglón o columna de la matriz, entonces el determinante pues no cambia. Entonces vean que el determinante va a cambiar, es decir, multiplicamos por un menos 1 si hacemos un intercambio de filas o de columnas. Pero si multiplicamos un renglón por algún número y lo sumamos a otro renglón, el determinante en este caso pues no estaría cambiando. Bien, no hay dudas, Miriam, ¿todo bien? Todo bien. Perfecto. Entonces vamos a pasar a la sección 4.3 que hablaba justamente de los determinantes y la relación con las inversas. El primer teorema nos dice que si tenemos una matriz invertible es porque su determinante es distinto de 0 y además podemos calcular el determinante de esa matriz inversa. ¿De qué manera? Bueno, 1 sobre el determinante de la matriz A. Entonces, el ejemplo nos dice, decía si la matriz A es invertible y de serlo, calculemos el determinante de la matriz inversa. Entonces, vean que gracias a este teorema no es necesario nosotros calcular la inversa de la matriz y luego su determinante, sino que basta con calcular el determinante de A y hacer 1 entre el determinante de ese valor para encontrar el determinante de la matriz inversa. Entonces, ¿cómo sabemos si esta matriz A es invertible? Bueno, primero debemos calcular su determinante. Si el determinante es distinto de 0, entonces podemos asegurar que esa matriz tiene inversa. Entonces, calculemos eso de primero. Determinante de A, como es una matriz 2 por 2, multiplicamos 2 por menos 2 tercios, nos daría como resultado menos 4 tercios, menos de fórmula y 3 por menos 3, perdón, por 17 nos daría como resultado menos 51. Y esa suma o esas restas nos darían 149 entre 3. Como nos da un valor distinto de 0, entonces podemos concluir que la matriz A es invertible o tiene inversa. Ahora, como ya hicimos la primera parte, nos decía si es invertible o no, pues sí es. Ahora calculemos el determinante de la matriz inversa. Entonces, gracias a ese teorema, tenemos que el determinante de la matriz inversa de A es igual a 1 sobre el determinante de A. Y ya sabemos cuál es el valor del determinante de A. Dijimos que era 149 entre 3. Entonces, eso nos quedaría 1 sobre 149 entre 3. Que nos daría entonces como resultado 3 sobre 149. Entonces ya logramos encontrar el determinante de la matriz inversa de A. Entonces recuerden, para poder aplicar o encontrar el determinante de la matriz inversa, debemos asegurarnos primero que la matriz que nos den, su determinante sea distinto de 0, para asegurar que tiene inversa. Ok, vamos con la adjunta de una matriz. Tenemos que una matriz
n por n y tenemos una matriz B que le vamos a llamar la matriz de cofactores. Vean que ya sabemos calcular cofactores y ahora vamos a tener una matriz donde cada entrada va a ser un cofactor. Entonces, la adjunta de nuestra matriz A, que se escribe como A de JA, es la transpuesta de la matriz de cofactores. Es decir, una vez que nosotros logremos calcular la matriz B de cofactores, aplicamos la transpuesta y justamente esa sería la adjunta de A. Entonces, recordemos cómo calcular los cofactores. Tenemos cofactor A y J, que sería menos 1 y más J multiplicado por el menor IJ. Entonces vamos a armar la matriz B, que la matriz B es la matriz de cofactores. Vean que cada entrada de esa matriz B sería pues cofactores, ¿verdad? Entonces, vamos a calcular de primero cada uno de los cofactores. Entonces, comenzamos con el cofactor A11. Entonces, el cofactor A11 sería menos 1, 1 más 1, multiplicado por el determinante del menor IJ. Es decir, en este caso, eliminaría la primera fila y la primera columna y me quedaría 1, 2, 5 y 7. Y debo calcularlo. Entonces, vean que me quedaría menos 1. Por acá, 1 más 1 que es 2. Entonces, me queda 1 por 7 que es 7 menos 5 por 2 que es 10, que eso nos da como resultado menos 3. Ahora, el cofactor 1, 2. Entonces, me quedaría menos 1, 1 más 2 por ese menor 1, 2. El menor 1, 2, entonces sería eliminar fila 1, columna 2. Entonces estaría dado por 5, 2, 0 y 7. Entonces menos 1 nos queda elevado a la 3. Entonces es un número impar, nos queda ese menos 1. Y ahora 5 por 7, 35 menos 0 por 2 que es 0. Entonces nos da como resultado menos 35. Ok, entonces podemos ir construyendo por acá la matriz de cofactores, que es la que vamos a llamar la matriz B. Entonces, A11 sería la primera entrada. A12 sería entonces la segunda entrada. Ahora vamos con A13, menos 1, 1 más 3. Y entonces acá tendríamos que eliminar primera fila, tercera columna. Nos quedaría 5, 1, 0 y 5. Entonces, menos 1 a la 1 más 3 es un número par, nos queda menos 1 a la 4. Entonces nos queda solamente 1 por 5 por 5, que es 25, menos 0 por 1, que es 0. Entonces esto nos da como resultado 25. Sería esta entrada de acá. Vamos ahora entonces con A21. Vean que es el mismo procedimiento, sería 2 más 1. Y hacemos exactamente lo mismo de eliminar y todo esto que estamos haciendo, eliminar la fila y la columna correspondiente. Y bueno, tendremos como resultado menos 2, 1, 5 y 7. Entonces, como nos queda elevado a un número negativo, nos daría menos 1. Menos 2 por 7 es menos 14, el menos de fórmula, y 5 por 1 es 5, que nos da como resultado entonces 19. Entonces, esa entrada A21 estaría dada por ese cofactor, que sería 19. A22 igual, menos 1, 2 más 2, y acá el determinante del menor, que nos quedaría 2, 1, 0 y 7, nos daría como resultado 1 positivo, 2 por 7, 14, menos 0 por 1, que es 0, que esto nos da como resultado 14. Y bueno, ese es el proceso que hay que hacer con cada uno de los cofactores. Voy a terminarlos por acá para completar nuestra matriz de cofactores. Entonces, A23 nos quedaría menos 1, 2 más 3, nos quedaría 2 menos 2, 0 y 5. Entonces, 2 más 3 es impar, nos quedaría menos 1.
2 por 5 es 10, menos 0, que esto nos da como resultado menos 10, que sería esta entrada que teníamos por acá. Y ya vamos a completar nuestro último, entonces, renglón de la matriz de cofactores. Tenemos que encontrar A31, A32 y A33. Entonces quedaría menos 1, 3 más 1, menos 2, 1, 1 y 2. Sería entonces 1, menos 2 por 2, que sería menos 4, el menos y 1 por 1, que es 1. Nos da como resultado menos 5. Sería entonces esta de acá. A32 igual menos 1, 3 más 2. Y acá entonces tendríamos 2, 1, 5 y 2. Que nos da como resultado entonces menos 1. 2 por 2 que es 4, menos 5 por 1 que es 5. Se nos da como resultado 1 positivo. Esta entrada sería 1. Y bueno, ya la última que sería el cofactor 3, 3, sería menos 1, 3 más 3. Y por acá nos quedaría 2 menos 2, 5 y 1. Sería 1. Por acá 2 por 1 que es 2, el menos de fórmula. Y acá menos 10, que nos da como resultado 12. Entonces, eso nos daría 12. ¿Vamos claros hasta acá, chicos? ¿O hay alguna duda? Sí, todo bien por mi lado. Muchas gracias. Ok, perfecto. Igual cualquier consulta, por el chat Miriam, ahí les estaría contestando. Entonces, vean que lo que encontramos fue la matriz B, que es de cofactores. Pero para encontrar la adjunta, necesitamos la transpuesta de la matriz B. Entonces vamos a determinar la adjunta. Para eso, tenemos que la adjunta de A, en este caso, es igual a la matriz transpuesta de B. Entonces, ¿cómo quedaría esa matriz transpuesta? ¿Quién me ayuda? ¿Cómo quedaría, por ejemplo, la primera columna de la transpuesta? Buenas. Menos Hola. 3, menos Ajá, 35 y 25. muy bien. La segunda columna, 19, 14 y menos 10. muy bien. Y la Y la última, última, 5, 1 y 12. excelente. Vean que lo que pasó ahí fue que entonces cada uno de los renglones, a la hora que hacemos la transpuesta, pasaría a ser columna. Eso pasó con cada uno. Disculpe, profe, es un menos 5 si no me equivoco en la junta. Ah, sí, acá era un menos 5, ¿verdad? Sí, este casi no se ve arriba. Ah, listo, listo. Entonces este vendría para acá. Perfecto. Perfecto, gracias. Ok, entonces eso que acabamos de encontrar, que acabamos de hacer, de encontrar la adjunta de B, es propiamente entonces transponer la matriz de cofactores. Ok, ven que el proceso es un poquito largo porque hay que calcular pues cada uno de los cofactores para conformar la matriz B y luego hacer la transpuesta para encontrar la adjunta. Ok, eso es en caso que tengamos una matriz 3 por 3. Veamos cómo calcular la adjunta, por ejemplo, de una matriz 2 por 2. Entonces, igual tendríamos que tratar de armar la matriz de cofactores. Entonces aquí ocuparía encontrar el cofactor A11, el cofactor A12, A13, A1, A21, perdón, y A21. A21 y A22, perdón. Ajá. Entonces, vamos a ir armando también al mismo tiempo la matriz de cofactores. Entonces, A11 tendríamos menos 1, 1 más 1. Entonces vean que esto sería eliminar
fila 1, columna 1. Entonces quedaría multiplicado por 1. ¿Cómo quedaría A1, 2, por ejemplo? Sería menos 1, 1 más 2. Entonces, eliminamos fila 1, columna 2, multiplicado por menos 10. Ahora tendríamos 2, 1. Menos 1, 2 más 1 multiplicado por, tendríamos que eliminar segunda fila y primer columna, sería por 5. Y el último que es 2 por 2, entonces sería entonces esta con esta. Entonces nos quedaría menos 1, 2 más 2 multiplicado por 6. ¿Okay? Entonces vean que en una 2 por 2, si tuviéramos que encontrar en este caso la adjunta, pues es un poco más sencillo. Entonces, por ejemplo, menos 1 a la 1 más 1 es par, por 1 nos quedaría 1. Entonces nuestra matriz B sería 1. Por acá nos quedaría menos 1 a la 1 más 2 es menos 1 por menos 10, que nos da como resultado 10. Estaría en esta posición. Por acá nos quedaría menos 1 por 5, que es menos 5. Y la última nos quedaría entonces 1 por 6, que es 6. Entonces tenemos la matriz de cofactores. Y lo último, que sería encontrar entonces la adjunta. Tenemos que la adjunta de esta matriz A es igual a la transpuesta D. Entonces nos quedaría 1, 10, menos 5 y 6. Entonces vimos dos ejemplos de cómo calcular la matriz adjunta. En una 3 por 3 y en una entonces 2 por 2. Ok, continuamos. Tenemos el siguiente teorema que nos dice que si A es una matriz de n por n, entonces la matriz A multiplicado por la adjunta es igual al determinante de A multiplicado por la matriz identidad n por n. Son uno de los teoremas por ahí. Y otro teorema importante y bastante fuerte es el que nos permite asociar la adjunta con la inversa. Es decir, vean que tenemos otra forma de calcular una matriz inversa. Dice que si A es una matriz n por n, entonces la matriz A es invertible si, solo si el determinante de A es distinto de 0. Y si esto pasa, entonces se cumple que nosotros podríamos determinar la inversa de una matriz de la siguiente forma. 1 sobre el determinante de A multiplicado con la matriz adjunta de A. Entonces, esa multiplicación nos va a dar como resultado la matriz inversa de A. Entonces, por ejemplo, si nos piden calcular la matriz inversa de A, utilizando su matriz adjunta y el determinante, tendríamos que primero encontrar la matriz adjunta. No sé si me ayudan con los micrófonos, chicos. Por favor, muchas gracias. Entonces, vean que nosotros habíamos aprendido cómo calcular la matriz inversa, pero ahora que conocemos la adjunta y todo esto, los determinantes, hay una forma pues un poco más fácil de hacerlo. Entonces, tenemos por acá que para encontrar la inversa tenemos que asegurarnos de primero que el determinante de la matriz sea distinto de 0. Entonces, calculemos ese determinante. Entonces, ¿cuál fila o cuál columna en este caso de la matriz A elegirían para calcular su determinante? Por ejemplo. Niño, perdón, la columna 3. La columna 3, esta. Ajá. ¿Nos conviene esa? ¿O hay una tal vez más Perdón, fácil? la columna 2, estaba viendo la de abajo. Vio el 3 de aquí, fue, diga. Sí, perdón. Ok, entonces esto nos conviene un poquito más porque vean que tenemos por ahí 2 ceros. Entonces, eso sabemos que de fijo nos va a dar 2 cálculos con 0. Entonces, podemos hacer una expansión por cofactores utilizando entonces eso de ahí. Entonces, vean que únicamente
haría falta calcularlo con el 3. Tendríamos 3 por menos 1 y eso está en la posición 3 más 2, en este caso el I y el J, y el menor, que el menor sería entonces al eliminar esa columna con esa fila. Entonces nos quedaría 1, 2, 3 y 1. Y tendríamos que realizar ese cálculo. Entonces van que nos estaría quedando por acá 3 por menos 1 por, vamos a hacer esto de acá, 1 por 1 es 1, menos 2 por 3, que es 6. Y entonces este determinante nos daría como resultado 15. Cumple con que el determinante es distinto de 0, por lo tanto sí vamos a poder encontrar la matriz inversa de A. Ahora, el segundo paso sería calcular la adjunta. Ya vimos un ejemplo paso a paso de cómo calculamos la adjunta. En este caso, bueno, ya aquí está calculada, esa sería la adjunta. Entonces, para calcular la matriz inversa de A, sería 1 sobre el determinante de A por la matriz adjunta, según lo que tenemos por ahí. Entonces vamos a sustituir esto. Tendríamos 1 sobre el determinante de A que nos dio 15 multiplicado entonces por la matriz adjunta, que es esta de acá. Entonces vamos a realizar esa multiplicación. Quiere decir que cada uno de los componentes de nuestra matriz adjunta lo vamos a multiplicar por 1 sobre 15. Entonces, ¿de qué manera nos quedarían? Bueno, si multiplicamos ok, Silvia me dice dónde salió el 3 que está antes. Ajá. Ese 3 salió de tomar este de acá. Vamos a tomar esta segunda columna. Entonces utilizamos ese componente 3 de acá. No sé si queda más claro, Silvia. Perfecto. Ok, entonces, observen que en este caso vamos a multiplicar entonces 1 sobre 15 entre cada uno de los componentes. Entonces, si multiplicamos 1 sobre 15 por menos 3, eso nos daría menos 1/5. Ahora vamos con 9. 1 sobre 15 por 9 nos daría como resultado 3/5. 1 sobre 15 por 0 nos daría 0. Ahora vamos a multiplicar por la segunda fila o el segundo renglón. 1/15 por menos 5 nos daría como resultado, entonces, menos 1/3. Igual por menos 5, menos 1/3. Y por 5 nos daría como resultado 1/3. Y en la última, entonces tendríamos 2/5. Al multiplicar ahora 1/15 por menos 3 nos daría menos 1/5. Y por 0 nos daría 0. Entonces, de esa forma logramos determinar la matriz inversa de A, utilizando para eso el determinante y la matriz adjunta. ¿Todo claro hasta acá, chicos? Perfecto. Ok, entonces vamos a hacer un ejemplo un poquitito más teórico, pero igual es nada más cuestión de análisis. Vean lo que nos están pidiendo por acá. Nos piden calcular la componente A44 de la matriz inversa de A. Si se sabe que su determinante es igual a 48. Entonces, lo primero que nosotros vemos es que nos dicen que el determinante es igual a 48. Eso quiere decir que sí vamos a poder calcular la matriz inversa de A, puesto que el determinante nos dio un número distinto de 0. Ahora, recordemos que la inversa de la matriz A se podía determinar a partir de este que tenemos acá, de ese teoremita que vimos hace un rato, que nos decían que 1 sobre el determinante por la matriz adjunta de A nos daba igual a la inversa.
Entonces, vean, para no tener que hacer todo el proceso, puesto que nos están pidiendo la componente A44, vean cuál es un método que podemos utilizar. Eso se puede trasladar a si nos pidieran algún otra componente. Vean que tenemos la matriz B, que es de cofactores, ¿verdad? Ya lo habíamos calculado anteriormente. Con el cofactor A11, el A12, el A13 y así. Ahora, la adjunta nosotros sabemos que es el producto de transponer la de cofactores. Entonces observen que ahí, bueno, cada fila pasó a ser columna. Entonces, como la inversa es 1 sobre el determinante por la adjunta, a nosotros nos están pidiendo cuál es el A44. Vean que esto es lo que nos pedía, la componente 44 de la inversa. Sabemos que la inversa va a tener esa forma. Entonces, vean que para evitarnos haber calculado cada uno de los cofactores de esa matriz, al final, en realidad, el cofactor que nos interesa calcular es solamente el A44. Y luego multiplicarlo por 1 sobre 48 para obtener la componente A44 de nuestra matriz inversa. ¿Sí se entiende lo que vamos a hacer? ¿Todo claro? Sí, todo claro. Gracias. Listo, perfecto. Entonces, vamos a enfocarnos en calcular ese cofactor 44. Entonces, para nuestro cofactor 44, voy a traerme entonces la matriz para que sea más fácil calcularla por acá. Tengamos pues, la matriz por acá. Entonces, recordemos que para encontrar la componente A44 de este cofactor sería menos 1, 4 más 4. Entonces, eliminamos la cuarta fila y el cuarto renglón. Nos quedaría 1, 2, 0, 5, 7, 0, 3, 1 y 4. Ok, ahora ven que nos queda calcular un determinante de 3 por 3. Ahora, en ese determinante 3 por 3, yo observo que hay una fila que me conviene utilizar, que sería esta de acá, porque tengo dos ceros. Entonces, vean que menos 1, 4 más 4 nos queda 1 positivo. Ahora voy a calcular ese determinante 3 por 3, realizando una expansión por cofactores del renglón 3. Entonces sería el 4, usamos este de acá, y como es por cofactores, entonces sería menos 1, la posición que es 3, 3, y nos va a quedar entonces calcular ese determinante de 1, 5, 2 y 7. Entonces por acá tendría como resultado únicamente el 4, porque observen que esto nos va a dar 1 por 1, 1 y por 4, 4. Y este determinante que sería 1 por 7, que es 7, menos 2 por 5, que es 10. De manera que tenemos que el cofactor 4, 4 sería menos 12. Entonces, ¿cómo calculamos el componente A44? Sería 1 sobre 48 multiplicado por el cofactor A44. Es decir, 1 sobre 48 por menos 12. Y esto nos daría como resultado, entonces, menos un cuarto. Quiere decir que en el fondo, entonces, este valorcito que teníamos por aquí, cuando ya lo calculemos, nos iba a dar menos 12 y al multiplicarlo por el 1 sobre 48 obtendríamos este de acá. Vean que no hubo necesidad de haber calculado cada uno de los cofactores, sino únicamente el que nos daba justamente la componente que nos solicitaban de la matriz inversa. ¿Todo claro, chicos? Miriam, ¿alguna duda? Sí, no, por el momento en el chat no. Ok, perfecto. Ok, entonces, bueno, continuamos.
por acá con la regla de Cramer. Dice que la regla de Cramer es un viejo método para resolver sistemas con un mismo número de incógnitas, el mismo número de incógnitas, perdón, que de ecuaciones. Entonces tenemos el sistema de n ecuaciones con n incógnitas, ¿verdad? Representado de esa forma general, y se puede escribir como ax igual a b. Entonces vamos a llamar ahora el determinante de a, que es distinto de 0, con la letra d. Entonces es importante, ¿verdad? Para aplicar Cramer, entonces tenemos que tener mismo número de incógnitas que de ecuaciones y nuestro determinante debe ser distinto de 0. Ahora, para calcularlo, vamos a tener que calcular cada uno de los determinantes de la matriz A. Un D1, un D2, D3, que le vamos a llamar de esta forma. Y bueno, ¿cómo calculamos cada uno de ellos? Van a tener la particularidad que, por ejemplo, si queremos calcular el primer determinante, entonces vamos a cambiar los elementos de nuestra primera columna, que eran estos de acá, por los valores de b, es decir, esos numerillos que están después de el igual. Si queremos calcular el determinante de una segunda matriz de 2, entonces vamos a tener que reemplazar la segunda columna por los valores que tenemos acá, que son b. Y así sucesivamente, dependiendo de la cantidad que nosotros vayamos calculando. Entonces, básicamente, la regla de Cramer, ¿verdad? Es un teorema que nos dice que una matriz n por n, cuyo determinante es distinto de 0, entonces la solución es única en el sistema, que está dada por x1 igual al determinante 1 entre el determinante de la matriz pues original, luego el determinante 2 sobre el determinante de la matriz original y así sucesivamente, dependiendo de cuántos obtengamos. Entonces acá está un poco más teórico y demás, veámoslo ya en la práctica, cómo se aplicaría entonces esta regla de Cramer. Entonces, vamos a determinar la solución del siguiente sistema de ecuaciones. Entonces, notamos que tenemos tres incógnitas, x1, x2, x3, y tenemos tres ecuaciones. Entonces, está cumpliendo una de las condiciones. Ahora, la segunda condición es que el determinante sea distinto de 0. Entonces, vamos a representar este sistema de ecuaciones mediante su matriz aumentada. Entonces, tendríamos 7 menos 4, 5, 2 por acá, luego 0, 4, 7 y 3, 0, 0, 2 y 4. Esta columna de acá van a ser los valores de b. Y bueno, nuestra matriz de coeficientes estaría dada por esta parte de acá. Entonces vamos a encontrar el determinante de nuestra matriz A, que es lo que le vamos a llamar entonces D. Ese es el determinante de la matriz de coeficientes. Entonces, ¿cuánto sería el determinante de esa matriz de coeficientes? Es decir, si queremos calcular 7, 0, 0, menos 4, 4, 0, 5, 7 y 2. ¿Cuál sería el valor de ese determinante? ¿Qué observan? Ahí puedo multiplicar la diagonal. Excelente. Multiplicamos las diagonales porque se trata de una triangular superior. Entonces, ese determinante sería 7 por 4 por 2, que nos da como resultado 56. Y 56 es distinto de 0. Por lo tanto, sí podemos aplicar la regla de Cramer. Ok, entonces ya tenemos nuestro valor D. Tenemos de acá que D es igual a 56. Recordemos que cada uno de los determinantes que encontremos hay que dividirlos por ese valor de D para encontrar cada una de las soluciones. Ahora, como tenemos tres incógnitas y tres ecuaciones, vamos a calcular el determinante de tres matrices. La primera matriz, entonces, vamos a reemplazar en la matriz de cofactores la primera columna por la columna DB.
Es decir, vamos a escribir por acá 2, 3, 4 en lugar de esa primera que teníamos originalmente y las demás se mantienen igual. Menos 4, 4, 0, 5, 7 y 2. Ahora tengo que calcular el determinante de esa matriz. Sería D1, que es el determinante de la matriz A1. Ok, en esa matriz puedo utilizar Sarrus, puedo utilizar expansión por cofactores, el valor que ustedes quieran en realidad. Y entonces, bueno, voy a hacerla por expansión por cofactores, que tal vez es la que hay que practicar un poquito más allá de Sarrus. Y para eso voy a utilizar entonces esta tercera fila. Entonces sería 4, que es la componente, y el cofactor, que sería menos 1, 3 más 1, y el menor 3, 1, que sería menos 4, 5, 4 y 7. Más, sé que la de 0 se nos va a ir por ahí, igual la voy a dejar planteada por acá. Y el menor 3, 2, que sería 2, 5, 3 y 7. Más el último componente, que es 2, menos 1, 3 más 3, porque está en la columna 3 y en la fila 3. Y el menor 3, 3, que sería 2 menos 4, 3 y 4. Entonces de acá sabemos que este nos va a dar 0. Entonces no nos preocupemos por eso. Ahora, por acá esto es menos 1 a la 4 es 1. Entonces nos quedaría solamente 4. Y menos 4 por 7 es menos 28, menos 4 por 5, que es 20. Ahora, más 2, vean que aquí también nos queda a un número par, entonces nos queda 1. Entonces quedaría 2 por 4, que es 8, menos 3 por menos 4, que es menos 12. Entonces quedaría menos 12. Y bueno, esto nos daría como resultado menos 152. Entonces, quiere decir que nuestro D1 es igual a menos 152. Entonces vamos a ir encerrando los valores que vamos encontrando. Vamos ahora con la matriz 2. Ahora, en nuestra matriz 2, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar la segunda columna por los valores de B. Entonces, la primera era 7, 0 y 0. Ahora, la segunda no escribimos esta de acá, sino las de B. 2, 3 y 4. Y la última la mantenemos, 5, 7 y 2. Tendríamos 5, 7 y 2. Ahora tenemos que calcular su determinante, es decir, D2. Entonces, en este determinante, observen que me serviría tomar entonces la primera columna. Entonces voy a poner a resaltar esto para hacer alusión que esa fue la que reemplazamos por B. Entonces, al tomar la primera columna, calculamos su determinante. Entonces tendríamos 7 por menos 1 a la 1 más 1 y el menor. Vean que el menor estaría formado por 3, 7, 4 y 2. ¿Ok? Vean que ahí fue resultado de eliminar estas dos. Entonces tendríamos 7, acá 6, ¿verdad? 3 por 2, 6, menos 28, que esto nos da como resultado menos 154. Entonces encontramos D sub 2, que sería menos 154. Ahora vamos con la tercera matriz. Entonces en nuestra tercera matriz, ahora vamos a reemplazar la tercera columna por esos de B, 2, 3 y 4. Se nos quedaría la primera 7, 0 y 0. Y la segunda, que era menos 4, 4 y 0. Y vamos a calcular entonces ese determinante. Entonces, en ese determinante, observen que entonces, como nos quedó una matriz triangular superior, podemos multiplicar entonces las diagonales.
los componentes de las diagonales. Sería 7 por 4 por 4, que nos da como resultado 122. Entonces, de 3 tendríamos 112, perdón, nos da como resultado. Entonces, ese sería de 3. ¿Qué hacemos una vez que encontramos el determinante de la matriz de coeficientes original y cada una de las matrices A1, A2 y A3? Bueno, según la regla de Kramer, ahora para encontrar cada una de las soluciones hay que plantearla de la siguiente manera. Nos dice entonces que X1 es igual a D1 sobre D. Entonces, D1 era menos 152 sobre D, que obtuvimos 56. Ahora, vamos a hacer eso mismo con X2. Para X2, usamos D sub 2 entre D. Entonces, D sub 2 fue menos 154 entre D, que es 56. Y X3 sería entonces D3 sobre D, sería 112 entre 56. Ok, podemos simplificar un poco, eso nos quedaría menos 19 sobre 7, este de acá menos 11 sobre 4 y este de acá nos daría 2. Entonces vean que ya tenemos cuál es el resultado de X1, de X2 y de X3. Por lo tanto, el conjunto solución de ese sistema de ecuaciones que estábamos tratando de calcular sería menos 19 séptimos, menos 11 cuartos y 2. ¿Alguna duda, chicos, con la regla de Kramer? Yo tengo una pregunta. En uno de los videos vi como que ay, se me fue el nombre, que en vez de duplicar la primera y la segunda columna para sacar el determinante, duplicaban la primera y la segunda fila. Eso es igual, o sea, me da el mismo resultado. Sí, sí, no, si no me equivoco, da el mismo resultado, ¿verdad, Miriam? Sí, correcto, sí. Sí, se mantendría igual. Son como varias formas de realizarlo, pero se mantendría igual. Ok, Es que gracias. básicamente se utiliza sustituir las columnas porque como los valores de B están en forma de columna, entonces para que sea más fácil recordarlo. Entiendo, entiendo. Gracias. Con gusto. Con gusto. Ok, entonces bueno, eso es básicamente la regla de Kramer. Y bueno, tendríamos por acá un lema importante y nos dice que si tenemos que E es una matriz elemental, entonces si E representa la operación elemental del intercambio de filas, entonces el determinante de E va a ser igual pues a menos 1, ¿verdad? Porque eso se trata de la matriz pues elemental. Si E representa la operación elemental de nosotros a una fila, sumarle la multiplicación de un número por otra fila, entonces el determinante sería igual a 1. Y bueno, en el caso que nosotros multipliquemos igual una fila y nada más por un escalar, entonces el determinante sería igual a ese escalar, ¿verdad? Al hablar de la matriz elemental cuya diagonal entonces estaría compuesta por unos. Eso es un lema pues que aparecía por ahí en este capítulo. Y otro de los lemas que lo vimos pues al inicio era que si ves una matriz n por n y es una matriz elemental, entonces tendríamos que el determinante de E por B es igual al determinante de la elemental por el determinante de B, en este caso. Entonces, y bueno, para finalizar, tendremos este ejercicio que no lo hicimos hace un ratito, que era calcular el determinante de dos matrices. Recordemos que el determinante de A por B era igual, en este caso, calcular el determinante de la matriz A por el determinante de la matriz B. Entonces, observen
que no hace falta entonces realizar la multiplicación de esas dos matrices y después calcular su determinante, sino que podemos calcular los determinantes de cada una de ellas y los resultados, pues multiplicarlos para obtener el determinante entonces de la multiplicación de las dos matrices. Entonces, por ejemplo, observen que la matriz A pues tiene diferentes componentes, tenemos números positivos, ceros, números negativos, incluso por ahí tenemos fracciones, pero si observamos bien, se trata de una matriz triangular superior. Vean que ya esas las hemos identificado varias veces. Entonces, el determinante de esta matriz A era igual a 2 por 2 por 3 y por menos 6. Y esto nos daría entonces como resultado menos 72. Entonces vean que ya encontramos el valor del determinante de la matriz A. Y para el determinante de la matriz B, vean que ahí en ese caso podríamos optar por utilizar la última fila o la última columna. Vean que en ese caso nos serviría utilizar esta de acá. Entonces, para el determinante de B, tendríamos el componente 1 por su cofactor. Vean que ahí, si utilizamos esa última columna, entonces tendríamos menos 1, 4 más 4, y el menor, que el menor estaría conformado entonces por esto que está acá, que sería 1, 2, 1, 1, 0, 0, 7, menos 2 y 1. Entonces, observen que en este caso, bueno, al tener una 3 por 3, igual observamos que tenemos un renglón que tiene dos ceros. Entonces, nos serviría utilizar ese de ahí para poder completarlo. Entonces, observen que eso nos estaría quedando, en este caso, 1 por menos 1, 4 más 4, eso nos da como resultado 1. Entonces nos queda 1 por, y acá podemos utilizar, entonces, menos 1, 2 más 1, que es esa posición, y nos quedaría el menor, que sería 2, 1, menos 2 y 1. Y esto nos da como resultado entonces menos 1, y acá 2 por 2, que sería 2, menos 2 por 1, que es menos 2. Tendríamos menos 1 por 4, que esto nos da como resultado entonces menos 4. Ok, entonces ya tenemos el valor del determinante de A y el valor del determinante de B. Por lo tanto, el determinante de A por B sería menos 72 por menos 4. Que eso entonces la multiplicación nos daría 288. Por lo tanto, la respuesta de ese determinante A por B es igual a 288. No sé si queda alguna duda de este procedimiento, chicos. Miriam, no sé si hay alguna consulta. No, en el chat no. No. Ok. Entonces, bueno, chicos, daríamos por finalizado, en este caso, esta tercera tutoría sobre el capítulo 4 de determinantes. Muchísimas gracias por haber asistido y también por haber participado de esta tutoría. Nos vemos entonces ya en la última tutoría. Los esperamos. Muchas Muchas gracias. gracias. Buenas Con noches. gusto. Lindas Buenas noches. noches. Buenas Muchísimas noches, gracias, buenas noches. Muchas gracias Con a todos. gusto.